¿no? Y sería lindo si habrían historiadores colombianos estudiando en Estados Unidos o Canadá y cómo lo ven. Yeah. Es interesante porque aquí uno sentía siempre que uno tenía que probarse, ¿no? Probarse en el sentido de que yo tenía la suerte que lo que yo quise investigar fue de importancia aquí también. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de charlas sobre la historia. Mi nombre es Daniel Hernández. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial. Ella es historiadora de la Universidad de Stanford, colombianista, un referente de la historiografía colombiana y de los estudios sobre temáticas agrarias en el país, la profesora Catherine Legrand. Profesora, un placer tenerla hoy con nosotros, acompañándola. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Bueno, profesora, vamos a comenzar con unas preguntas de trayectoria un poco más académica. Nos gustaría empezar preguntando qué significaba estudiar en Estados Unidos historia en los años en los que realizó su formación. Bueno, yo fui estudiante de pregrado en los años 60 y hice mis estudios posgrado en los años 70. Entonces, de pregrado estudié historia europea y historia de Estados Unidos y en una universidad chiquitica, ¿no? Que tenía 1000 estudiantes, muy pequeño. Y después de eso no sabía qué hacer en la vida y trabajaba un año en el resguardo indígena Navajo en Arizona como maestra de niños de 5 años y después fui a Boston y trabajaba como secretaria en la Universidad de MIT. Y después de eso dije, bueno, voy a seguir en algo, ¿no? Y fue durante la guerra en Vietnam y entonces yo pensé, bueno, yo no quiero ser historiadora de Inglaterra, ni de Francia, ni de estas cosas. Quisiera estudiar algo del resto del mundo. Y pensé que estudiando América Latina, entonces podría aprender el idioma, podría pasar tiempo en América Latina, todo eso. Pero todavía no sabía nada de Colombia. Entonces hice aplicación para una maestría en estudios de América Latina, interdisciplinario, en la Universidad de Stanford. Y después seguí para el doctorado. ¿Alguna particularidad de América Latina que le haya llamado la atención para inclinar ese interés? Yo estaba pensando en estudiar América Latina por allá en el año 71 y eso fue solo que más o menos una década después de la Revolución Cubana. Entonces estudiar América Latina era estar un poco a la izquierda, ¿no? De interesarse en cambio social, de interesarse en cambio económico, de criticar un poco la política extranjera de Estados Unidos, que ya estábamos haciendo durante la guerra en Vietnam, ¿no? Entonces los jóvenes. Entonces para mí eso fue algo de compromiso social. Sí. Bien. Volveré un poco al asunto universitario. Me gustaría saber por qué escoger la Universidad de Stanford para sus estudios doctorales. Stanford, que está cerca de San Francisco, en California, tiene reputación, bueno, casi todas las universidades en California, Arizona, Nuevo México, Florida, Texas, hay más enfoque en América Latina, porque la población mexicana es más fuerte, etcétera. Entonces, Stanford era como uno de 12 universidades en Estados Unidos en ese momento que tenían maestrías en estudios de América Latina. Y creo que fueron establecidos con plata del gobierno después de la Revolución Cubana, con la idea del gobierno de que es importante que hayan gente educados en estudios de América Latina para y no fue una cosa que uno tenía que trabajar para el gobierno ni nada, pero Stanford tenía uno de esos programas interdisciplinarios más conocidos y entonces quise ir allá. Tenían profesores en ciencia política, antropología, historia, en cada disciplina y había muchos estudiantes de América Latina que venían a estudiar a Stanford también. Entonces había una masa crítica de gente hablando y muy estimulante. Bien. ¿Qué ambiente se vivía en la universidad
y qué discusiones intelectuales se estaban desarrollando en ese momento? En ese momento la teoría de la dependencia fue muy fuerte y ya había llegado a Estados Unidos. Había un profesor en ciencia política que se llamaba Richard Fagan, que estudiaba Cuba, que había pasado tiempo en Chile durante la época de Allende y todo eso. Y entonces venían estudiantes de posgrado de Argentina y de Brasil para estudiar con él. Y nosotros los historiadores del siglo XX, porque a mí siempre me interesaba el siglo XX, también tomábamos cursos con él, estamos interesados en todo eso. Ya. Entonces eso fue interesante, fue divertido, había interés realmente en entender qué estaba pasando en Brasil, en Cuba, en Argentina y todo en esos días. Y también eran la época de las dictaduras militares, ¿no? Entonces eso nos preocupaba mucho. Usted mencionaba profesores que ya estaban manejando estas líneas. Sí. Nos gustaría preguntar qué profesores influyeron su formación y su interés en las temáticas que vendría trabajando más adelante. Eso fue más mi cosa, porque de temas agrarias no había nadie realmente en Stanford estudiando eso, pero yo cuando hice mi maestría en historia, no, lo hice en estudios interdisciplinarios y yo me enfoqué en antropología en esa época, no en historia. Y entonces estudiaba antropología económica, tomé varios cursos de antropología y ellos se concentran mucho en comunidades rurales y todo eso. Pero mi familia, mi mamá es de una familia rural que habían vivido en la frontera de Estados Unidos desde hace 1840 y todo. Entonces, todas estas historias de familia y todo eso me influyó mucho en lo que me interesaba. Bien. Sobre su experiencia en Colombia, ¿qué recuerda de este primer acercamiento al país? ¿Qué recuerda de la sociedad colombiana de los 70s? Sí, me vine por primera vez a Colombia como julio del 74 para buscar tema, ¿no? de tesis. Y después volví a California y después volví a Colombia por 2 años, en el 75 hasta el 77. Y fue muy bueno. Yo viví en una residencia en Teusaquillo estos 2 años y andaba buscando vinculación. Tenía una beca de Estados Unidos para mis investigaciones, pero no tenía vinculación. Entonces yo fui a CINEP en esos años, que se llamaba CIAS en ese momento, creo. Y fui a la Universidad Nacional, pero la Universidad Nacional estaba muy antigringo en ese momento, ¿no? Y entonces no fue fácil. Y me afilié a Oficel, que era un grupo de sociólogos que estaban estudiando la cosa rural con Humberto Rojas y todo. Pero para mí fue muy bueno porque en ese momento la historia estaba cambiando en la historiografía en Colombia. Y habían jóvenes historiadores de las clases medias que no eran de la Academia de Historia, que se empezaban a interesar en historia socioeconómica, ¿no? En esos momentos, historia agraria, historia de los conflictos sociales, las bases de los raíces de la violencia de los años 50. Pero empecemos estudiando los conflictos de los años 20 y 30 en el campo. Y entonces yo conocí a Marco Palacios, a Gonzalo Sánchez, a Jorge Orlando Melo, a varias personas, a Darío Fajardo, otras personas que estaban muy interesados en historia, a Jesús Antonio Bejarano. Entonces no eran solo historiadores, pero economistas, sociólogos también. Y todos estábamos como principiando más o menos las investigaciones, estábamos juntos en los archivos y todo. Eso fue muy estimulante y me sentí bien que había escogido un tema que tenía resonancia aquí, que no era algo de Estados Unidos o de Canadá que no tenía relevancia, pero por casualidad mis intereses tenían algo que hacer con los intereses de los nuevos historiadores aquí. Claro. Ahorita que mencionaba esta cuestión de historiografía, que se estaba transformando en historiografía, hablando en esos términos, ¿usted cómo posiciona su trabajo? ¿Cree que está más cerca de la historia social, de la historia cultural
o cómo denomina estas investigaciones? Sí. Yo me pienso como historiadora social, pero que siempre me ha interesado cómo la economía, cómo la política incide en todo eso, ¿no? Pero creo que he ido evolucionando desde historia social, que era más que todo mi libro que se publicó aquí de colonización y protesta campesina. Y por allá a fines de los años 80, en los 90, iba más por historia cultural, no las subjetividades y esta cosa, pero siempre buscando dónde está el fundamento en cambios económicos, sociales, políticos, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto la historia cultural que es solo de análisis del lenguaje o del discurso. Eso yo creo que tiene que tener un fundamento o una relación con otros niveles de la historia, ¿no? Resulta interesante estudiar temáticas latinoamericanas desde academias como la estadounidense o la canadiense. Para usted, ¿qué implicaciones tiene este acercamiento desde una escuela diferente al lugar de interés de los temas? Fue cuando yo estaba haciendo mi doctorado, tuvimos que pasar exámenes que se llaman los exámenes de calificación antes de escribir la tesis, y tuve que leer como 200 libros o algo así, ¿no? Y pasar un examen oral y escrito, pero casi ninguno de los libros estaban en español. Entonces estábamos leyendo muchos libros escritos por anglosajones o traducidos al inglés, y por supuesto era exigido que sabíamos hablar español y leer, y portugués también. Yo estudiaba el portugués 2 años, pero nuestros profesores no estaban muy bien al día de lo que estaba pasando en los varios países de América Latina en cuanto a la historia, y también fue difícil averiguar, bueno, yo como colombianista, para saber realmente quiénes son los buenos historiadores en Ecuador o en Chile o en Argentina, no es tan fácil. Y entonces, pero eso siempre nos preguntamos, pero ¿desde qué punto de vista, de dónde vienen las preguntas que estamos pensando? Y para muchos de nosotros eso fue una cosa que nos preocupaba. Pensábamos, si mi trabajo va a estar relevante, yo tengo que saber cuáles son las problemáticas en el país que estoy estudiando, y tengo que tratar de meter mis investigaciones dentro de estas ideas. Y también es muy importante que yo dejo mi trabajo acá, ¿no? Que se publique en español, o por lo menos que se deje un ejemplar de la tesis en la biblioteca Luis Ángel Arango o algo así. Entonces eso fue siempre una cosa de dónde estoy situada, cómo me ve en relación con lo que está pasando en la realidad que estoy estudiando, ¿no? Entonces eso fue importante para nosotros. Por supuesto. Y una vez hecho este acercamiento a Colombia y las investigaciones, ¿encuentra diferencias entre la historiografía norteamericana y la historiografía colombiana con relación a los temas agrarios? ¿Cree que se complementan mutuamente o cómo lo ve usted el contraste? Cuando iba a empezar mi estudio en la historiografía de Estados Unidos, había mucho interés en microhistoria. Y por ejemplo, en Estados Unidos se han escrito tanto de todos los temas, que en la época en que yo estaba principiando, habían estudios de los pueblitos de lo que llamamos New England, la área de la colonización inglesa del siglo XVI, XVII, pero estudiando cada población y tratando de integrar historia política, de ideas económicas, sociales. Entonces eso me parecía bonito. Y mi idea original cuando vine a Colombia era de hacer una microhistoria del Líbano-Tolima y de la colonización del Líbano, pero también después de como 60 años, a fines de los años 20 de este siglo, había lo que llamamos la revolución bolchevique en el Líbano. Entonces yo pensé, bueno, si se piensa en colonización antioqueña como democrática, porque hay tensiones tan fuertes a fines de los años 20 que hay una explosión como de protesta. Y entonces eso fue antes de que Gonzalo Sánchez escribió su libro tan bonito que se llama
la rebelión bolchevique del Líbano Tolima. Entonces, pero cuando yo estaba aquí, Marco Palacios me dijo, pero Catherine, que en Colombia no se ha hecho visiones general de la historia agraria, es que ha habido mucho menos historiadores trabajando temas socioeconómicos aquí. Entonces, en un sentido es mejor, más importante aquí que se hace una visión más del conjunto. Y tuve la suerte de que cuando estaba en el Archivo Nacional buscando no sé qué, un amigo mío que era de Estados Unidos, que estaba haciendo su tesis sobre Olaya Herrera, él encontró lo que yo después llamaba la correspondencia de baldíos, que eran 70 tomos de todo el país, de campesinos por tinteríos, utilizaban tinteríos en las localidades, escribiendo al gobierno central para decir, por favor, ayúdenos que un gran terrateniente está tratando de tomarnos las tierras. Y entonces con esta fuente yo cambié mi tema, ¿no? Y dije, bueno, entonces puedo trabajar algo más amplio, pero también muy específico de las regiones, basado en esta fuente. Claro, y no solamente se circunscribe a la temática agraria un posible movimiento de colombianistas en la Academia Norteamericana. ¿Por qué cree que se presentó esta tendencia y si también sucedió en Canadá estos intereses? Sí. Es que en Estados Unidos y Canadá muy poca gente estudia en Colombia y nos hemos preguntado por qué, porque realmente somos como 10 historiadores, yo creo, en Estados Unidos y Canadá que estudiamos Colombia, ¿no? O que hemos encontrado puestos en la academia, porque hay gente que escribe tesis, pero nunca encuentran trabajo, ¿no? Y entonces somos muy pocos y no sabemos por qué, pero hemos pensado, Charles Berquist una vez dijo que, bueno, nunca había revolución en Colombia, entonces a la gente le interesa la revolución mexicana o la revolución cubana. No ha habido mucha inversión de Estados Unidos en Colombia. Sí, ha habido, pero menos que o menos inversión como británica que en Argentina. Y entonces nos preguntamos de vez en cuando por qué es que gente en la academia en Estados Unidos deciden estudiar un país u otro. Yo creo que la mitad de los historiadores en Estados Unidos que estudian América Latina estudian México. Entonces hay centenares de mexicanistas y brasilianistas y otros, pero Colombia somos muy pocos, yeah. Entonces no hay un movimiento de nada entre los colombianistas en América del Norte, pero sí hay algunos politólogos. El Centro de Estudios de la Tierra de Wisconsin, en la Universidad de Wisconsin-Madison, había un centro, el Land Tenure Center, donde estudiaban sociólogos colombianos allá y sacaron sus doctorados, pero también Thielen Smith y otros de Estados Unidos que hacían sociología rural. Eso era toda una tendencia entre Colombia y Norteamérica. Y yo, por supuesto, leía sus trabajos. Yeah. Bien, volviendo a su obra, en su trabajo de campo, ¿qué herramientas metodológicas ha empleado? No muchos. Bueno, yo iba tratando de entender lo que tenía. Cuando fui al Líbano al principio a hacer mi microhistoria, yo fui a los archivos notariales, judiciales del Consejo Municipal, todo eso, y habían salas llenas de documentos, ¿no? Y en algunos no me dejaban entrar y otros sí me dejaban entrar, pero yo no sabía qué hacer con eso, entonces dije, ay no, yo no sé qué hacer. Y volví a Bogotá diciendo, lo voy a pensar, porque no tenía los útiles metodológicos para utilizarlo. Y empecé a mirar periódicos, y habían 17 periódicos publicados en el Líbano Tolima antes de 1930, cuando el Líbano ni tenía una carretera, ¿no? Se tenía que llegar en mula, pero sí había esta vida intelectual en el Líbano Tolima, periodística. Empecé a leer eso, y eso fue un poco después que encontré estos archivos en el Archivo Nacional de Correspondencia de Baldíos, que fue más de primaria. Entonces lo que hice es que leí cada petición, cada carta que se mandaba al gobierno central. Eso fue desde 1870 a 1930.
y tomé notas. Entonces, esos eran conflictos por la tierra y no se sabía cómo se iban a resolver, pero sí, cada petición era un conflicto. Y de vez en cuando habían otras peticiones 100 páginas más tarde del mismo conflicto, 5 años más tarde o lo que sea. Entonces, tomé notas en cada conflicto, a quién estaba mandado la carta, cuántos colonos estaban involucrados, qué decían, qué les estaba pasando, cuáles terratenientes estaban nombrados. Entonces tenía como una caja así de grande con 400, 500 conflictos. Y yo decía a la gente, ay, tengo muchos conflictos. Y ellos me decían, hay que empezar. Pero eran mis conflictos como agrarios que tenía, ¿no? Y entonces fue como una historia de detective, seguir estos conflictos muy específicos, pero para buscar patrones también en varias partes del país, cambios con el tiempo. Y después de eso fui a las leyes para ver si las leyes estaban influyendo, porque los colonos muchas veces decían, de acuerdo con tal y tal ley, yo le estoy escribiendo porque yo tengo el derecho. Entonces estaban buscando intervención del Estado. Y entonces eso me ayudaba mucho a ver el cambio por el tiempo y todas estas cosas. ¿Ya? Entonces fue más o menos metodología que yo hacía poco a poco tratando de entender lo que había encontrado. ¿Ya? Bien, y aparte de esta pesquisa que usted nos comenta de los conflictos, rastreándolos, ¿trabajó directamente con comunidades? No hice eso, no. Entonces fue totalmente una investigación de archivo, pero lo que me pasó es que como en los años 80 volví acá para participar en algunos congresos sobre violencia y todo, que estaba reempezando en ese momento. Y de vez en cuando venían a estos congresos de historia, venía mucha gente, venían 200, 300, 400 personas. Había un sentido de que eso es importante, ¿no? Que no es solo del pasado, que eso nos tiene algo que hacer del presente. Y yo hablaba en ese momento con algunos líderes de la NUC que venían a estos congresos, que me decían, eso está pasando en nuestra religión, lo que usted encontró, sí, es verdad, ¿no? Eso es lo que y por eso estamos reclamando tierra, porque habían tierras baldías que nos estaban robados o lo que sea. Entonces yo me sentí bien con eso, sí, pero no hice trabajo de comunidad. Entonces, ¿cómo fue el balance de la recepción de su obra en Colombia, Estados Unidos y Canadá? Bueno, migré a Canadá, mi primer puesto en 1980. Entonces, he pasado la mitad de mi vida en Canadá, la mitad en Estados Unidos. Y enseñé en Vancouver, en el oeste, en Ontario, en el centro. Y desde hace 25 años estoy en Montreal, en la Universidad de McGill, que es la parte francesa de Canadá. Y entonces el libro se publicó cuando ya estaba en inglés, cuando ya estaba en Canadá, pero se publicó por una prensa académica en Estados Unidos. Y nunca tuvo ningún impacto, ¿no? Nunca se publicó en papel, costaba como $30, nadie lo compraba, estaba en algunas bibliotecas y ya. Pero en Colombia se publicó 2 años después por la Universidad Nacional. Y yo creo que se ha leído en cursos universitarios. Me dieron como regalía como 100 copias, 100 ejemplares de mi libro. Y yo les di a NUC. Entonces, yo creo que fue allá también. Entonces, me parece que ha tenido más impacto aquí, porque fue el primer libro que hablaba del problema de baldíos en todo el país. Entonces si uno iba leyendo cosas sobre varias regiones del país, siempre hablaban de baldíos, pero nadie antes había tratado de meter todo eso junto. Entonces eso, yo no sé, pero se vendieron bastante rápido. Yo creo que se publicaron 1000 ejemplares. Vamos a pasar a un panorama de historiografía un poco más actual, contemporáneo. Usted ha participado en la Asociación Canadiense de Estudios Latinoamericanos. Y nos gustaría preguntar qué tipo de investigaciones se han impulsado desde esta asociación.
Yo creo que el propósito de la asociación es de unirnos. Canadá es un país enorme y solo tiene 30 millones de habitantes. Entonces, para ir del oeste al este es muy lejos y es difícil para nosotros en las varias universidades mantener contacto, conocernos entre nosotros. Y en Canadá hay una preocupación de que existimos aparte de Estados Unidos. Entonces, la mayoría de nosotros latinoamericanistas vamos al LASA, que es el Congreso de Estudios de América Latina, que usualmente tiene lugar en Estados Unidos, no siempre, pero casi siempre. Pero queríamos, es como una cosa nacionalista tener una asociación aparte de Estados Unidos, pero es muy difícil porque las universidades en Canadá todas son públicas, no tenemos universidades privadas. Y entonces estas universidades públicas no tienen plata, dependen de las provincias. Si las provincias tienen problemas financieros, baja. Entonces nosotros tenemos problemas de tener plata en nuestras universidades para asistir a congresos, ¿no? Y usualmente recibimos plata para ir a un congreso por año. Entonces funciona la asociación canadiense, pero es chiquitica. También tenemos relaciones con el gobierno en el sentido de que cuando no estamos de acuerdo con la política extranjera del gobierno, entonces tratamos de vez en cuando de presionar el gobierno o de por lo menos articular cuáles son las diferencias y todo eso. Entonces es muy interesante estar en Canadá porque es bastante distinto de Estados Unidos, pero estamos muy en contacto también con los colegas en Estados Unidos. ¿Y en esta asociación hay tendencias definidas de investigación con respecto a temas latinoamericanos? De pronto temas que sean constantes. Depende, somos tan dispersos, es difícil, pero lo que les preocupa a mucha gente ahora es la inversión minera canadiense en América Latina. Entonces, para politólogos, sociólogos, aún historiadores, hay mucha inversión minera canadiense, más que todo en oro, en toda América Latina. Y nosotros vemos que eso afecta mucho a las comunidades que están cercanas a donde esta inversión, porque es de cielo abierta, la tecnología ha cambiado. Entonces hay mucha investigación en eso y también mucha agitación, mucha movilización alrededor de eso. ¿Nos puede contar un poco sobre los proyectos que se encuentra adelantando actualmente y cuáles le gustaría hacer? Okay. Bueno, después de mi estudio de terrenos baldíos de todo el país, estudié la zona bananera, lo que se dice de Santa Marta, en la región. A ellos no les gusta eso, entonces uno dice la zona bananera del Magdalena. Y me interesaba, mi idea era de estudiar 3 regiones donde había inversión extranjera en agricultura y compararlos. Entonces quise estudiar United Fruit Company en Colombia, United Fruit Company en Cuba. En Cuba la United Fruit Company producía azúcar, no banano. Y la compañía Refinería de Azúcar de Columbia Británica, que es canadiense, en la República Dominicana. Entonces yo nunca hice ese estudio comparativo, pero sí escribí un poco sobre la antigua zona bananera de Magdalena y también sobre República Dominicana y el azúcar y los canadienses, porque me sentí como que nací en Estados Unidos, vivía en Canadá años y años y años y quise mucho a Colombia, entonces quise hacer algo que me dejaba como buscar las conexiones entre estos lugares. Y entonces lo que estaba tratando de hacer en la zona bananera del Magdalena era entender desde el punto de vista de gente viviendo allá cuáles cambios, cómo vivían antes de la llegada de la United Fruit Company, cuáles cambios tuvieron lugar con la llegada de la United Fruit Company. Entonces no era historia económica ni historia de empresas. Y la United Fruit Company nunca me dejó entrar en sus archivos, entonces no tenía esta información. Pero y en ese sí hice investigación de campo, pasé tiempo en Santa Marta, Ciénaga
Íbamos a Rakataka, pero era difícil porque era a principios de los años 90 y estaba bastante conflictivo en la zona. Y utilizábamos muchos archivos notariales que eran muy interesantes para ver las relaciones entre la United Fruit Company y las élites de la región, pero también gente pequeña produciendo banano también y otras pan coger y todo. Hicimos bastante historia oral también, hablando con gente del pasado. Y bueno, buscábamos todos los archivos que podíamos encontrar, Cámara de Comercio, íbamos a los cementerios para ver cuáles eran las relaciones sociales y todo. Entonces, eso fue interesante. Y después de eso, bueno, en Colombia, sobre Colombia, colaboré con una politóloga colombiana que está enseñando en Canadá, Cristina Rojas. Y a ella le interesa la ciudadanía, pero para estudiar ciudadanía históricamente y colaborar entre politólogos y historiadores. Entonces, y a mí siempre me ha interesado relación ley y sociedad. Y la ley no representa la realidad, muchas veces no se implementa, pero muchas veces la gente se moviliza para que la ley se implemente. Entonces, estamos mirando los años 20 y 30 de este siglo y concepciones de la ciudadanía en las leyes y reacciones de las élites hacia la clase obrera que ya estaba empezando a formarse y todo. Entonces publiqué un artículo sobre eso y también escribí 2 o 3 artículos como historiográficos tratando de informar a gente en Canadá y Estados Unidos cuáles eran la historiografía de la violencia de los años 50 y de la violencia de los años 80, 90 también. Y recientemente he estado trabajando sobre relaciones Canadá-Latinoamérica por la religión, por la Iglesia Católica. Entonces, esta es historia transnacional también. Y en Canadá, bueno, Quebec, donde vivo yo, es muy católico. Y el resto de Canadá no, es más protestante, pero Quebec es francés católico. Y entonces, empezando en los años 40, habían muchos misioneros católicos que se iban para América Latina. Y quise ver cómo ellos estaban afectados por la teología de la liberación. Y cuáles tendencias de América Latina ellos traían a llevar a Quebec. Y Quebec estaba en un proceso de cambio muy intenso en ese momento también, en los años 60, 70. Y también parece que estos vínculos religiosos influyeron en ideas sobre el desarrollo y también en la formación de ONGs en Canadá y la concepción del partenariado y de desarrollo y todo eso. Voy a devolverme un poco con los proyectos en la zona bananera, que usted nos comenta que ahí hizo historia oral. ¿Hay retos metodológicos detrás de hacer este tipo de historia y de técnicas que están tan en discusión en la historia actualmente? Creo que sí. Y otra vez yo no estaba bien entrenada en eso cuando lo empecé. En Montreal, donde yo vivo, hay todo un centro de historia oral ahora. Y es muy interesante, ellos están haciendo investigaciones maravillosas. Pero en esa época yo no sabía de eso, bueno, ellos no habían empezado. Al principio yo creo que yo estaba buscando información, pero me di cuenta que no es información que uno busca tanto como qué piensa la gente, cómo interpreta las cosas. Y para mí es muy importante mirar todos los documentos escritos que uno puede. Y eso ayuda a meter lo que le dice la gente en un contexto, pero también lo que dice la gente le da pistas para otras cosas. Entonces, por ejemplo, en la zona bananera empecemos a encontrar muchos cuentos de pactos con el diablo. Y eso no se encuentra en los documentos, por supuesto. Y la gente siempre decía, bueno, yo no creo en eso, pero he oído. Otra gente dice de pactos con el diablo. Entonces uno le dice, pero ¿de quién con quién? ¿Quién hizo pacto con el diablo? Y entonces empieza a elaborar todo eso. Y nadie dice que yo creo en pactos con el diablo.
ni que pasaron pactos con el diablo, pero sí hay muchos rumores, pero es muy interesante, sí. Y entonces utilizamos eso con las interpretaciones de Michael Taussig y otros que habían pensado estas cosas para el Valle de Cauca y todo eso, y el desarrollo del capitalismo y cómo se interpreta eso. Entonces fue, pero sí, había mucho gnosticismo que encontremos allá, muchas cosas muy interesantes que solo se hablan, no se escriben, ¿no? Bien, profesora, relacionándonos con la coyuntura del conflicto armado en Colombia, yéndonos un poco a su línea de investigación, nos gustaría preguntar su perspectiva sobre el papel que ha cumplido la distribución de la tierra en este conflicto armado. Yo estoy aquí ahora para averiguar más sobre lo que está haciendo ahora, que son los debates sobre la tierra y todo, y me doy cuenta, número uno, que hay varios grupos de investigación trabajando ahora increíbles, con nuevas bases de datos, tratando de averiguar exactamente qué ha pasado con la tierra desde hace 50 años y cuáles son las tendencias y qué implicaciones tiene eso para la política pública y para la paz y todo eso. Entonces, una cosa que he visto es que se habla que la política de baldíos y la distribución de baldíos sigue muy importante en este país, ¿no? Es central. Pero todavía no se sabe cuántos baldíos hay, ni exactamente dónde están. Y hay todo este problema de informalidad de propiedad, que no hay títulos fijos de propiedad y todo eso. Entonces yo creo que eso va a ser un gran desafío para la paz y para el futuro y para todo. ¿Ya? Pero hay grupos aquí trabajando. La información que tenemos ahora es mucho, mucho más de lo que se tenía hace 30 años, ¿no? Y se sabe ahora desde 1827 hasta el 2012 todas las adjudicaciones de baldíos. Tenemos las estadísticas y también se sabe con los baldíos después, una vez adjudicados, cómo se vendían, entonces a quién se vendían y si los grandes llegaban a ser pequeños y fragmentados o no, todo eso se sabe, pero la pregunta es de qué uso hacemos todo eso. ¿Ya? En esta discusión y ya para finalizar, nos gustaría preguntarle cuál cree usted que debe ser el papel de los académicos en el conflicto y en una eventual sociedad de posconflicto. Bueno, yo creo que es muy importante. Yo dicto clases sobre Centroamérica todavía, entonces Guatemala, El Salvador y todo. Y me parece que Colombia es tanto más sofisticado y hay muchas razones por eso, pero se ha hecho tantos estudios aquí sobre tierra, violencia, conflicto regionales. Entonces lo que se sabe aquí del conflicto y las razones y la evolución es tanto más que nunca se ha sabido sobre casi cualquier otro país, mientras que el conflicto continúe. Y sí, me parece que hay alguna gente muy importante que serían muy buenos en los ministerios y todo eso para, por ejemplo, una persona como Alejandro Reyes, por ejemplo, que sabe mucho, mucho del problema de tierra. Pero los ministros siempre son políticos. Y entonces no vamos a tener a alguien como Alejandro Reyes como ministro de Agricultura. Entonces eso es difícil como saber. Y también los gremios aquí en Colombia son tan importantes, los gremios rurales y también de industria. Y entonces, esta gente tampoco es investigador, bueno, ellos saben mucho, pero entonces la relación con todo eso, con la política pública, y se está hablando mucho de los problemas de la institucionalización también, para poder efectuar políticas públicas, unas leyes muy importantes. Entonces, yo creo que uno no puede decir, los académicos deben estar encargados de eso. Y también el conocimiento local, el conocimiento regional es tan importante.
Y los académicos de Bogotá pueden pensar que ellos saben todo, pero no saben todo porque no han vivido esta cosa. ¿Cómo se llama? La comisión que FARC y el gobierno, la comisión histórica que nombraron en agosto del año pasado. Bueno, han hecho estudios muy importantes, pero todo el mundo comenta que todos son de Bogotá y solo uno es mujer. Y entonces esta cosa de realmente el conocimiento que viene de las regiones, el conocimiento que viene de gente indígena, afrocolombiano, mujer, es importante cómo se utiliza para la paz también. Yeah. Bien, profesora Legrand, le agradecemos muchísimo por acompañarnos en esta entrega de Charlas sobre la Historia. Esto fue Charlas sobre la Historia con la profesora Catherine Legrand, colombianista de la Universidad de Stanford, experta en la temática agraria, un referente de la historiografía en la serie de conflictos rurales del siglo XX. Mi nombre es Daniel Hernández, les agradecemos muchísimo. Hasta pronto.